Este 2020 se cumplirán 6 años de la desaparición impune de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en un hecho histórico sin precedente, el 7 de enero pasado, una corte de Arizona se pronunció sobre la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, sentando un nuevo precedente sobre el caso que aún no ha sido resuelto en México. En el marco de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, la juez Molly Fraser determinó que la versión oficial dada por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creada con base en tortura para inventar testimonios, y afirmó que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica. En la sentencia de 24 páginas de la cual se tiene copia, afirmó que la Corte considera que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Y con base en la revisión de más de 61 pruebas presentadas durante el juicio, la juez dictaminó: la Corte desafía la creencia de que un departamento de policía municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el Gobierno Federal de México y la Policía Federal hayan sido responsables de este horrible incidente. La postura judicial fue definida por la juez Fraser en una corte migratoria en Florence, Arizona, en el marco del juicio llevado a cabo para determinar si se otorgaba o no el asilo político a Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala y quien es una de las piezas clave para entender los hechos de esa noche. El juez de barandilla fue el primer testigo directo que vio al ejército en las calles de Iguala en las horas que ocurría el ataque y desaparición de los estudiantes, y negó que los normalistas hubieran sido llevados a la base de la Policía Municipal, como asegura la llamada verdad histórica difundida por la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto. Es la primera vez en las últimas décadas que una corte americana se pronuncia sobre un caso de violaciones graves a derechos humanos en México. Para llegar a su veredicto, la Corte de Arizona analizó el informe 1 y 2 realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar en México una indagatoria independiente sobre este caso. También revisó el informe preliminar elaborado en 2016 por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, encabezada entonces por César Chávez Flores, y también escuchó el testimonio directo de Bernabé García y tomó en cuenta diversos artículos publicados en México y Estados Unidos. Asimismo, la autora de este reporte fue citada a declarar en la Corte de Arizona ante la juez y representantes del Departamento de Seguridad Nacional como testigo experto por los hechos descubiertos en la investigación periodística realizada de 2014 a 2019 sobre el caso del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y su desaparición. Hallazgos publicados en diversos medios de comunicación de México y Estados Unidos, así como en el libro A Massacre in Mexico, The True Story Behind the Missing 43 Students, traducción al inglés del libro La verdadera noche de Iguala. La jueza también tomó en cuenta las pruebas presentadas por DHS, entre ellas los mismos reportes del GIEI y la alerta roja emitida por Interpol México en 2015 para solicitar la detención de Bernabé García. En septiembre de 2014, Ulises Bernabé García trabajaba temporalmente como juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala. Él asegura que todo el día estuvo en funciones. Su trabajo consistía en poner multas a quienes cometían una falta administrativa en Iguala, beber en la vía pública, orinar en la calle, entre otras. A él le correspondía recibir a los detenidos de la Policía Municipal y levantar la boleta de multa. Si las personas pagaban enseguida, podían retirarse. Si no, debían permanecer en los separos. Dijo que hubo cerca de 6 hombres detenidos durante la tarde y noche de ese 26 de septiembre por beber en la vía pública o conducir en estado de ebriedad. Se trató de hombres de aproximadamente 30 años o más, quienes después de pagar su multa fueron liberados en el transcurso de esa noche y madrugada, pero que ningún estudiante de Ayotzinapa fue llevado durante esa noche o madrugada a la base municipal.
Entre las 23 y las 24 horas del 26 de septiembre, horas en que se estaba llevando a cabo el tercer ataque contra los estudiantes y se estaba llevando a cabo su desaparición, un militar quien se identificó con el juez de Barandilla como Capitán Crespo, del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de Iguala junto con otros 12 elementos del ejército. Con el pretexto de buscar una motoneta blanca, los militares se metieron a la base de la Policía Municipal e inspeccionó todo: celdas, baños, oficinas y el patio. En los separos estaban todavía algunas de las personas detenidas durante el día. Según los testimonios de los policías municipales de Iguala detenidos, obtenidos bajo tortura, entre las 23 y las 24 horas habrían llevado a los normalistas a la base de la policía y después habrían sido trasladados por la Policía Municipal de Iguala y Cocula a las afueras de Iguala y entregados a los supuestos miembros de Guerreros Unidos. Pero ninguno de los policías dijo la misma versión. Todos firmaron confesiones con información diversa en horas, modo, tiempo y lugar, e incluso contradictorias entre sí. Cabe recordar que muchos de los policías detenidos ya fueron liberados por orden de un tribunal mexicano. Aunado a esto, Ramón Navarrete, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, afirmó que la mañana del 27 de septiembre fue a la base de la Policía Municipal a buscar a los normalistas y que la comisión hizo una inspección exhaustiva buscando algún indicio o rastro de su presencia ahí, pero no encontró ninguno. El testimonio de Bernabé García es importante porque afirmó que los estudiantes nunca fueron llevados ahí y porque fue el primero que dijo que el ejército estaba en las calles activos a la hora del segundo ataque y desaparición, a diferencia de lo dicho por Sedena, y también señaló el primer nombre de un militar activo esa noche, el Capitán Crespo. Lo dicho por el juez de Barandilla finalmente fue corroborado por el testimonio del capitán José Martínez Crespo en su declaración ministerial dada a la PGR en septiembre de 2015. Actualmente en México hay una orden de aprehensión contra Bernabé García girada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, señalado por fabricar la llamada verdad histórica. No obstante, la Corte de Arizona consideró que el ex juez de Barandilla no cometió ningún delito y le otorgó el asilo político por considerar que su vida corre grave riesgo si regresa a México por sus declaraciones corroboradas sobre la actividad del ejército mexicano en las calles de Iguala mientras los estudiantes eran atacados y desaparecidos. Declaraciones que contradijeron la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.